contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola, queridos amigos y hermanos. Saludos en el nombre del Señor para todos ustedes, esperando que se encuentren bien y deseándoles que este programa les traiga mucha bendición. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes y pedimos al Señor que les bendiga ricamente. Hoy día tenemos un programa, lo hemos titulado Ya pasó de moda, que seguramente ustedes estarán pensando de qué se trata esto. Y es una palabra que se usa mucho en todos los asuntos, como vamos a ver. Y la Biblia tiene mucho que decir de esto. Así que, queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Queridos amigos y hermanos, cada vez que abrimos la palabra de Dios y comenzamos a leerla, nos encontramos las maravillas que Dios hace para con el ser humano. Qué lástima que el ser humano no se interese en conocer a Dios o en buscarle en su persona. Incluso me atrevo a decir que hay cristianos verdaderos que no se interesan mucho en conocer a Dios. Se quedan conformes de que sus pecados están perdonados, de que sabe que van al cielo y hasta ahí nomás llegan. Qué pena que hayan cristianos que piensen tan pobres realmente, porque mientras más conocemos a Dios, con mejor razón le podemos adorar. Tendremos más razón de vivir la vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Si ustedes no están leyendo la Biblia, queridos hermanos, si ustedes no están estudiando la Biblia, les aconsejamos, en el nombre del Señor, que se preocupen, que conozcan al Dios de la Biblia, para que puedan contradecir a cualquiera que venga con falsa enseñanza donde ustedes. Bueno, el programa de hoy, como dijimos, lo hemos titulado Ya pasó de moda. Estas expresiones que se escuchan cuando alguien se viste con ropa que ha pasado 20 años atrás y le dicen, no, pero esa ropa ya no rige, ya pasó de moda. O los peinados, pues esos peinados ya están pasados de moda. O cualquier cosa que nosotros hayamos conocido en las generaciones anteriores ya están pasados de moda. Y así el mundo marcha. Así se ven las personas en el día de hoy. Bueno, nunca he escuchado que alguien le diga a un anciano que está pasado de moda. Hijos sí he escuchado que le dicen a los padres, papá, no, es que tú piensas así porque ya estás pasado de moda. Y ustedes saben que esto no es así. En la voz de los ancianos está la sabiduría, dice la Biblia. Pero hablando de las cosas realmente, en verdad las cosas pasan de moda. Los muebles, los artículos electrónicos. Después salen más sofisticados y los otros ya pasan de lado porque ya están pasados de moda. ¿Y qué de nosotros los seres humanos pasamos de moda? ¿Qué piensan ustedes, queridos amigos? Sí, yo creo que sí, también pasamos, ¿no es cierto?, cuando nos vamos poniendo viejos. He escuchado ancianos de 80, 90 años que dicen, si yo no hubiera visto lo que estoy viendo y me lo hubieran contado cuando era joven, no lo habría creído. He escuchado a muchos decir de esa manera. Y todas las cosas pasan de moda. Los vehículos pasan de moda. Los peinados pasan de moda. Todo pasa de moda. Incluso los medicamentos. Ahora escuché en la noticia que va a salir, o ya salió en Estados Unidos, una jeringa sin agujas. ¿Qué te parece? Y los robots que pueden hacer todas las cosas que los seres humanos hacen. ¿Te fijas cómo se va desplazando al ser humano? La ciencia va aumentando. Te hago una pregunta. ¿Las cosas de Dios pasan de moda o no? Te quiero decir que las cosas de Dios jamás
jamás pasarán de moda. ¿Y sabes por qué? Escucha muy bien lo que te voy a decir. Porque lo que Dios habló por su palabra hace 6.000 años atrás, Génesis capítulo 6, cuando Dios dijo que el corazón del hombre era malo desde su juventud. ¿No es esto lo que estamos viendo hoy día? La violencia en el mundo. Parece que esto que Dios habló hace más de 6.000 años atrás, parece que lo estuviera hablando ahora. Parece que lo escribió ayer. ¿Qué te parece a ti? Bueno, cuando Dios dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud, la maldad era mucha en la tierra y había mucha violencia, pero si esto parece que lo escribieron ayer. Dios lo escribió más de 6.000 años, se lo dictó a Moisés para que lo escribiera. Todo lo que Dios escribe en la palabra 6.000 años atrás, tú abres la Biblia, la lees, parece que está tan fresco como el diario de hoy día. Tan actualizado como el diario de hoy. ¿No es cierto? Para ustedes que no han leído la Biblia, les aconsejamos que lo lean para que ustedes mismos se den cuenta que lo que Dios dictó a sus santos apóstoles, los inspiró para que escribieran, parece que lo escribió ayer. Porque todo lo que está aconteciendo en el día de hoy, ya Dios lo había dicho miles de años atrás. Mira, si una persona, un explorador de los que buscan las tumbas de los faraones y todo lo demás, encontrara un libro escrito hace 5.000 años atrás, ¿ese libro serviría para leerlo actualizado para el día de hoy? No, imposible. Ese libro se escribió hace 5.000 años atrás, pero no sirve para el día de hoy. Ese libro para lo único que sirve es para colocarlo en una vitrina y exponerlo a todos para que vean el hallazgo que se hizo, ¿verdad? Se puede poner en cualquier parte, pasearse por el mundo si quieren con ese libro, pero ese libro no tiene nada de actualidad. Y tú me dirás, ¿y por qué la palabra de Dios es tan actual? Porque la escribió Dios, que tiene un eterno presente. Él no habla de lo que pasó ayer. Para Él es un eterno presente. Por ejemplo, cuando la Trinidad decidió mandar al Señor Jesús a la tierra a morir por nuestros pecados, ¿cuándo piensas tú que se habló de esto en la persona de la Trinidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Un mes antes que viniera? ¿Unos años antes que viniera? No, la Biblia nos dice que antes que hubiera nada en el mundo, antes que hubieran cielo, planeta, tierra, Dios, el Espíritu Santo y el Señor Jesús ya lo habían acordado que el Señor Jesús viniera a la tierra a morir por nuestros pecados. ¿Sabías esto? Te lo voy a comprobar para que tú veas, querido amigo, que lo que la palabra de Dios dice se actualiza. Primera de la carta del apóstol Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18. Dice allí la palabra de Dios: sabiendo, está hablando los cristianos, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, el Señor nos compró a un alto precio porque estábamos vendidos al pecado, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pon atención ahora, por favor, al versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Cuándo se decidió que el Señor Jesús tendría que venir a morir por nuestros pecados? Antes que existiera nada. Mediante el cual creí en Dios, que Él le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Antes que hubiera nada, se decidió que el Señor venía. Porque Dios para Él es un eterno presente. Mira, Él no hace las cosas, Dios no hace las cosas para saber si van a salir bien o van a salir mal. No, Él sabe cómo van a salir. ¿Tú crees que cuando Eva pecó, para Dios fue una sorpresa? No, Él sabía que esto iba a pasar. Dios sabía. No le sorprendió en ninguna manera, porque para Él es un eterno presente. Lee, hermano, Efesios, el capítulo 1. Dios ya ve a su iglesia en el cielo y a los creyentes sentado al lado del Señor Jesús. Ya lo ve, porque para Él no hay pasado. Para Él es un eterno presente. Todo. Él no tiene pasado, querido amigo. Cuando hablamos de que las modas pasan, el Dios de la Biblia, nuestro Dios, jamás pasará de moda, como lo vamos a ver en la misma palabra de Dios. Porque para Él es un eterno presente todo. Él no es como nosotros. Para nosotros, lo de ayer pasó ya, no tiene remedio. Lo de hoy día podemos arreglarlo. Lo de mañana lo desconocemos. Esta es la situación nuestra, pero no así para Dios.
Dios conoce todas las cosas. Y por esto que muchas veces hablaba con los profetas y les anunciaba lo que iba a pasar, para que tuvieran cuidado, y pasaba. Es por esto que Dios cuidaba a su pueblo de Israel, diciéndoles que no vayan por ahí porque allí algo les va a pasar. ¿Te das cuenta, mi amigo? Estas son las cosas que Dios habla en su palabra y los seres humanos las desconocen. En el Éxodo 3, el versículo 14 nos narra la historia de que cuando Moisés, aquel hombre insigne, profeta de Dios, que huyó de Egipto porque procuraban matarle, llegó a Madián y allí fue acogido por Jetro, un caballero que tenía 7 hijas y que era muy temeroso de Dios y un creyente verdadero. Jetro, muy buen hombre. Y después de algunos años ahí Moisés aprendió el oficio de pastor de ovejas y Jetro le dio la hija mayor, Séfora, con la cual se casó y tuvo 2 hijos. Pero mientras ejercía el trabajo de pastor, un día, subiendo el monte, vio una zarza que ardía, pero no se consumía. Es esperar que todas las cosas que arden se van a consumir, se van a hacer ceniza. Pero esto no. Era una zarza que se quemaba y no se extinguía. Entonces le llamó la atención y se acercó hacia la zarza. Si tú lo quieres leer, el capítulo 3, léelo. Y escuchó una voz que decía: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. ¿Era el monte santo? No. La presencia de Dios lo hacía santo porque Dios estaba ahí. Y manda a Moisés en una labor para que saque a su pueblo Israel. Ahora a Moisés le dice en qué nombre voy a ir, porque Dios nos había dado a conocer como Jehová todavía. Y él le dice allí en el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, porque en el versículo 13 le pregunta: ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios y le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Qué maravilloso, ¿eh? Yo soy el que soy. Y cada vez que tú encuentras, cuando Dios habla de los insignes profetas, los troncos de la raza judía, Abraham, Isaac y Jacob, Dios dice lo siguiente: yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob. No dice yo fui, no. Y te voy a decir algo más. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús habló de los muertos, Él dijo: para Dios todos viven. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¡Qué maravilloso! Para nosotros están muertos, pero no para Dios, porque es una imposibilidad que nosotros dejemos de existir. Si tú piensas así, estás muy equivocado, querido amigo, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es un Dios eterno que nunca va a dejar de existir. Y tú, mi amigo, igual, y yo nunca vamos a dejar de existir. O en el cielo o en el infierno vamos a seguir existiendo, donde tú decidas ir a pasar la eternidad. Bueno, volviendo aquí a Éxodo, Dios le dice: yo soy el que soy. Es decir, un Dios que siempre ha existido y que siempre existirá. ¿Qué te parece? Yo soy el que soy. Así que estamos hablando de un Dios que siempre ha existido. Recuerdo muchos años atrás, yo tenía un primo que se crió en la iglesia evangélica, fíjate. Y yo le conversé de Dios, del Señor, y él me hizo la siguiente pregunta. Primo, me dijo: si usted me dice de dónde salió Dios, yo le voy a creer. Bueno, esta es la táctica de Satanás. ¿Sabes qué le respondí yo? Si yo supiera de dónde salió Dios, yo sería Dios. Es que, amigos, basta con saber que Dios es eterno, tiene un eterno presente y es un Dios que va a existir por toda la eternidad. Estamos hablando de un Dios que es soberano y que ha existido por siempre y que va a existir por toda la eternidad. La Biblia nos declara en todas las páginas que estamos frente a un Dios eterno, glorioso sobre todas las cosas. Él nunca va a pasar de moda. Siempre está actualizado, siempre. Es por esto, como dije al principio, lo que se escribió hace 6.000 años, lo que Dios guió a sus profetas que lo escribieran, tú lo lees y parece que lo escribieron ayer. La corrupción del ser humano. ¿No es cierto? Mira, acompáñame por favor al Éxodo, el capítulo 103. Y el versículo 17 allí dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de Dios.
desde la eternidad, desde que Dios comenzó, apareció, hasta siempre. Esto nunca va a terminar, nunca va a pasar de moda. No, nunca. Siempre va a ser un presente, desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Conoces tú a este Dios? Porque la mayoría de las personas creen en un Dios que se lo han imaginado, con su razonamiento embotado por el pecado. Y se imaginan un Dios blanco en canas, anciano, con su larga cabellera blanca y con una vara bien larga para castigar a los que hacen mal. Hay muchos que piensan así, amigo, aunque a ti te parezca extraño. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios cuyo carácter es santo. Él es soberano, eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Un Dios infinito, que tiene aseidad, que no necesita de nadie nada, que es soberano y que está sobre todos. Este es el Dios de la Biblia. Un Dios 3 veces santo, que no va a pasar por alto el pecado de nadie. Y los culpables tendrán que rendirle a cuenta por sus hechos. Este es el Dios de la Biblia. No un Dios bonachón, como algunos piensan que es, que buena tela, que quizás algún día me va a dejar entrar en el cielo porque yo no me porto tan mal. Mi amigo, ese no es el Dios de la Biblia. Y la Biblia tienes que leerla para conocer a este Dios infinito que nunca va a pasar de moda. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Maravilloso, glorioso. Bendito nuestro Señor Jesucristo, cómo nos corre la cortina de todo. Y lo más glorioso, queridos amigos, es que todos los personajes del Antiguo Testamento no sabían nada del cielo, no se les reveló nada. Solo sabían que cuando morían se iban a juntar con los antepasados. Pero cuando el Señor Jesús vino a la tierra, nació de Virgen María, comenzó su ministerio a los 30 años, después le crucificaron, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y Él, escucha muy bien, Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, Él nos corrió la cortina de lo que va a pasar con nosotros una vez que nos moramos. Ya nosotros los creyentes verdaderos no le tememos a la muerte. No, le sonreímos. Por esto dice allí en Hebreos que Satanás tenía a todo el mundo sujeto a servidumbre por el miedo de la muerte. Pero cuando Cristo murió y resucitó, le quitó todas las armas. Y ya nosotros no le tenemos miedo a la muerte, porque confiamos en la obra de Cristo en la cruz y Él nos salvó, nos perdonó y nos dio la vida eterna. Y sabemos que si morimos esta noche vamos a ir a su presencia, no porque seamos mejor que otros, sino porque le hemos creído a Dios y porque hemos puesto toda nuestra confianza en su bendita y santa persona. Y nos asegura por la palabra de Dios que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bendita esperanza, gloriosa esperanza. Eso es lo que está diciendo aquí en el Salmo 103, desde la eternidad y hasta la eternidad. Vamos más adelante, Isaías capítulo 40 y el versículo 28. Mira que dice allí en el 40-28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Dios da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se caen, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Qué maravillosa es su palabra. Cómo nos insta a creer en Dios y seguirle. Este es el Dios eterno, el Dios que nunca va a pasar de moda. La palabra de Dios nos dice que cada día son nuevas las misericordias de Dios para con los cristianos. ¿Por qué vivimos, querido hermano? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué tenemos buena salud? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué viven nuestros animalitos? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué viven tantos pajaritos? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué, mi amigo, tú estás vivo? Tú que no conoces al Señor, por la misericordia de Dios, nada más. Cada día, dice la Biblia, son nuevas sus misericordias. Y si no fuera así, no estaríamos aquí, ya habríamos sido consumidos. Por esto dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Y lo más maravilloso, si Él es un Dios eterno, tú también eres un ser eterno, que nunca vas a dejar de existir. Y ojalá te preocupes por tu alma,
Ojalá busques al Dios de la Biblia y le entregues tu vida de todo corazón. Jeremías, capítulo 31, el libro que sigue. Jeremías, el capítulo 31, en el versículo 3. Mira lo que dice. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Pero aquí Dios le dice a su pueblo Israel, con amor eterno te he amado. Él es el único que puede amarnos con un amor eterno. Y si nos ama con amor eterno, dice que prolongó su misericordia. Vamos al Nuevo Testamento porque mira el reloj cómo va tan rápido, querido amigo. En la carta a Santiago, el capítulo 1 y el versículo 16 al 18 dice lo siguiente. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, Él no pasa de moda. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Nosotros tenemos cambio un día para otro. ¿No te ha pasado que a veces te levantas de mala y dices me levanté con el pie izquierdo, con un mal carácter? Dios no es así. Mi hermano, cuando tú doblas la rodilla para hablar con Dios, Dios siempre va a estar ahí esperándote con una sonrisa. No importa lo que hayas hecho. No importa si has errado. No importa. Dios siempre es el mismo. Él no cambia. Él no tiene mudanza ni sombra de variación. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo tener un Dios tan grande, tan infinito así! Vuelve un poquito para atrás a la carta a los Hebreos, el capítulo 13. Mira qué dice allí el Señor. El 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, que ya murieron. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Pero mira ahora, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia, es eterno, no pasa de moda. Qué maravillosa la palabra de Dios, ¿no es verdad? Esto nos deja con la boca abierta y nos hace bendecir más a nuestro gran Dios de saber el Dios que tenemos. Este es el Dios que no cambia. Las modas pasan. En cualquier clase de cosas las modas pasan. Pero Dios no. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y termino aquí en 2 Pedro, capítulo 3 y versículo 8, que dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿No es eterno nuestro Dios? Sí, por favor. Si para Dios un día son 1000 años, para Él, ¿cuántos días hacen que el Señor Jesús fue al cielo? 2 días. 2 días nomás. Para nosotros son 2000 años, pero para Dios son 2 días. Anhelamos que Él vuelva, para que nos lleve a la gloria, que estaremos eternamente con Dios, donde no hay sol, donde no hay noche. ¿Por qué tenemos que dormir ahora nosotros? Por este cuerpo débil. ¿Sabes que si no tuviéramos sueño moriríamos muy jóvenes? Qué maravilloso Dios lo que hizo todo este cuerpo, un mecanismo tan complejo para los médicos que todavía no se lo explican, pero así Dios lo creó. El otro día pensaba, queridos amigos y hermanos, el pan que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto que se llamó maná, porque en el hebreo, cuando vieron el maná tirado en el cielo, ellos decían manú, que decía, ¿qué es esto? Manú. Y de allí se tradujo a maná, que es el pan que Dios dio a su pueblo Israel. Y sabe, el pan que les dio tenía todas las vitaminas para mantenerlos 40 años en el desierto, donde no se les hinchó el pie, donde no les dolió la cabeza, donde no se enfermaron, donde no se resfriaron. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! El gobierno, la misericordia de Dios y el cuidado paterno de este Dios eterno que jamás pasará de moda. Mi amigo, ¿por qué no confías en este Dios eterno que mandó a su Hijo a morir en la cruz por tus pecados y mis pecados, que murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy día te puede ofrecer salvación, vida eterna y perdón de pecados? El Señor Jesús ya solucionó el problema de nuestros pecados cuando recibió el justo castigo que tus pecados y mis pecados merecían. Cuando Él fue castigado por ti y por mí en una muerte vicaria, el Señor solucionó el problema de los pecados. Satisfizo la justicia de Dios y la santidad de Dios. Y por esto Dios le resucitó al tercer día y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito nuestro Dios y Padre.
Bendito el Dios de la Biblia. Bendito el Dios que ha hecho todas las cosas, que no cambia, que no tiene mudanza ni sombra de variación. El Señor bendiga su palabra. Bueno, queridos amigos, este Dios inmenso, bendito, glorioso, excelso de la Biblia es el Dios que te quiere perdonar, que te quiere salvar y te quiere dar la vida eterna. ¿Por qué? ¿No confías en Él en este mismo momento de todo corazón? Y tu vida va a cambiar en 180 grados. Te lo aseguramos con la palabra de Dios en la mano. Confía en este Dios de la Biblia. Que así sea. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.